Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy, listos para otro vídeo lleno de chismes, análisis y por supuesto, mucho drama del mundo de las celebridades. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos y que, sinceramente, a mí me tiene con los pelos de punta. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos robó el corazón a más de uno con sus papeles en telenovelas como Erkencikus o Dolunay. Y no solo eso, sino que vamos a desglosar una declaración suya, una declaración impactante. Una declaración que les aseguro ha generado un revuelo monumental en el mundo del entretenimiento y que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Pero antes de que entremos en detalles, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con lo último en farándula, chismes jugosos y análisis a fondo de todo lo que pasa en el mundo de las estrellas. Así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Y ahora sí. Acompáñenme a descubrir qué fue lo que dijo Can Yaman. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, todo comenzó en el aeropuerto. Sí, amigos, en el aeropuerto. Imagínense la escena, paparazzi por todos lados, fans gritando, y en medio de todo ese caos, Can Yaman, aparentemente hizo una declaración que, digamos, no dejó a nadie indiferente. Resulta que al ser abordado por la prensa a Can le preguntaron sobre su vida personal, sobre sus futuros proyectos, y sobre algunas controversias que lo han rodeado últimamente. Y en lugar de esquivar las preguntas o dar respuestas genéricas, Can decidió ser completamente transparente. O al menos, eso es lo que nos han hecho creer. La declaración en sí es bastante amplia, pero podemos resumirla en algunos puntos clave que francamente son explosivos. El primero y quizás el más polémico es su opinión sobre la fama. Can Yaman, en sus propias palabras, expresó que la fama, en ciertos aspectos, puede ser una carga. Imagínense. Un hombre en la cima de su carrera, admirado por millones en todo el mundo, diciendo que la fama es una carga. Este comentario, por supuesto, resonó como un trueno en las redes sociales. La reacción fue inmediata y diversa. Muchos de sus fans, quienes lo han seguido y apoyado a lo largo de su carrera, se sintieron decepcionados. Consideraron que esta afirmación era un poco ingrata, especialmente considerando el cariño y la admiración que le brindan sus seguidores. Argumentaron que la fama, con todos sus beneficios, es un camino que él mismo eligió, y que minimizarlo de esta manera era una falta de respeto hacia aquellos que lo han impulsado a la fama. En los comentarios se leyeron frases como "no lo puedo creer", "cómo se atreve", "debería estar agradecido", o "se le subió la fama a la cabeza". Sin embargo, la controversia no se detuvo ahí. Surgió una oleada de defensores que salieron en su apoyo. Argumentaron que Can Yaman es, ante todo, un ser humano con sentimientos, y que tiene derecho a expresar sus emociones, incluso si estas no son las que el público espera escuchar de una figura pública. Subrayaron que la fama, aunque pueda parecer glamurosa desde afuera, implica una serie de presiones y desafíos que el público en general no siempre comprende. Se leyeron mensajes como "entiendo perfectamente lo que dice, tiene derecho a sentirse así, es humano", o "la fama no es fácil". La discusión se intensificó, creando un debate polarizado entre sus seguidores y detractores. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, donde se debatía la legitimidad de sus sentimientos y la responsabilidad que conlleva la fama. La declaración de Can Yaman, lejos de ser un simple comentario, se convirtió en un punto de inflexión que obligó a reflexionar sobre la compleja relación entre las celebridades y el público, así como sobre la salud mental de quienes viven bajo el constante escrutinio público. Pero la cosa no quedó ahí. Can Yaman también habló sobre la presión mediática a la que está sometido. Dijo que a veces se siente asfixiado por el escrutinio constante, por las críticas, por la necesidad de estar siempre perfecto, de complacer a todo el mundo. Es algo que, como podemos imaginar, debe ser agotador. La vida de una celebridad no es todo glamour y alfombras rojas, también implica lidiar con un sinfín de expectativas y juicios. La presión mediática, un aspecto inherente a la vida de las celebridades, fue otro de los temas centrales de la declaración de Can Yaman. Describió la sensación de sentirse constantemente observado y juzgado,
de vivir bajo el microscopio público, donde cada movimiento, cada palabra y cada decisión son analizados, criticados y comentados. Reveló la dificultad de mantener la privacidad, de lidiar con los rumores y las especulaciones, y de enfrentar la crítica despiadada en las redes sociales y los medios de comunicación. Esta exposición de su vulnerabilidad resonó con muchas personas que, aunque no vivían bajo el mismo escrutinio, podían entender la presión de tener que cumplir con las expectativas de los demás, de no poder cometer errores y de ser constantemente juzgados por sus acciones. La confesión de Can Yaman humanizó su figura, mostrándolo como un ser humano que también experimenta ansiedad, estrés y agotamiento. La declaración de Can Yaman sobre la presión mediática generó un debate más amplio sobre la salud mental de las celebridades y la necesidad de proteger su bienestar emocional. Muchos argumentaron que los medios de comunicación y el público en general deben ser más empáticos y comprensivos con las figuras públicas, reconociendo que también son seres humanos con sus propias luchas y vulnerabilidades. Se planteó la necesidad de establecer límites más claros entre la vida pública y la privada, y de proteger a las celebridades del acoso, la difamación y la invasión de su privacidad. En su declaración, Can también aprovechó para hablar sobre su futuro profesional. Reveló que está trabajando en varios proyectos, algunos de ellos con actores y directores de renombre. Mencionó que está buscando papeles que le permitan demostrar su versatilidad como actor y que no quiere encasillarse en un solo tipo de personaje. Y esto es algo que, por supuesto, todos sus fans aplaudimos. Queremos ver a Can Yaman explorar diferentes facetas, desafiarse a sí mismo y sorprendernos con su talento. La conversación sobre su futuro profesional fue un bálsamo para muchos de sus seguidores. Después de las revelaciones sobre las dificultades de la fama y la presión mediática, Can Yaman tranquilizó a sus fans al hablar sobre sus ambiciones profesionales. Afirmó su compromiso con la actuación y su deseo de seguir creciendo y evolucionando como artista. Mencionó que está trabajando en varios proyectos, algunos de ellos con actores y directores de renombre, lo cual generó expectativas y entusiasmo entre sus seguidores. Reveló que está buscando papeles que le permitan demostrar su versatilidad y explorar diferentes géneros y personajes, lo que indica su intención de romper con el molde y desafiarse a sí mismo. Esta declaración de intenciones fue recibida con alegría por sus fans, quienes celebraron su ambición y su deseo de superarse profesionalmente. Vieron en estas palabras una promesa de futuros proyectos interesantes y una oportunidad para ver a Can Yaman en nuevos roles y facetas. La noticia de sus proyectos en desarrollo sirvió para contrarrestar el impacto negativo de sus comentarios sobre la fama y la presión mediática, y para reafirmar el apoyo de sus seguidores. ¿Pero qué más dijo Can Yaman? Pues abordó también las críticas que ha recibido por su vida personal, en particular por sus relaciones sentimentales. Se rumorea que tuvo algunos romances y, como era de esperarse, estos fueron muy comentados y criticados. Can Yaman, de manera muy sincera, habló sobre la dificultad de mantener una vida privada en medio de la fama y de la presión de los medios. Uno de los aspectos más comentados de la declaración de Can Yaman fue su referencia a las críticas que ha recibido por su vida personal, particularmente en relación con sus relaciones sentimentales. El actor, quien ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones sobre sus parejas, abordó el tema con honestidad, reconociendo la dificultad de mantener la privacidad en medio de la fama. Can Yaman expresó su frustración por la constante intromisión de los medios en su vida privada y la forma en que sus relaciones sentimentales han sido analizadas, juzgadas y criticadas por el público y la prensa. Reveló que la presión mediática y la falta de privacidad han dificultado la construcción y el mantenimiento de relaciones saludables. La confesión de Can Yaman sobre las dificultades de su vida personal resonó con muchas personas que han experimentado situaciones similares, ya sea en menor o mayor medida. La declaración sirvió para humanizar su figura y para mostrar la vulnerabilidad que implica la exposición pública. Y no solo eso, Can Yaman aprovechó la ocasión para lanzar una indirecta a sus detractores. Hizo referencia a las críticas que ha recibido, sugiriendo que muchas veces son infundadas y que están motivadas por la envidia. Uy. Esto, por supuesto, encendió aún más la llama del debate. Algunos interpretaron estas palabras como una señal de arrogancia, mientras que otros lo vieron como una defensa legítima ante los ataques. En un giro inesperado, Can Yaman también se refirió a las críticas que ha recibido, insinuando que algunas de ellas son infundadas y están motivadas por la envidia. Esta declaración, aunque comprensible desde su punto de vista, generó controversia y avivó las llamas del debate.
Algunos interpretaron estas palabras como una muestra de arrogancia y prepotencia, argumentando que era inapropiado acusar a sus críticos de envidia. Consideraron que el comentario era una forma de justificar sus acciones y de minimizar la importancia de las críticas recibidas. Otros, en cambio, defendieron a Can Yaman y argumentaron que sus palabras eran una defensa legítima ante los ataques y las críticas injustas. Subrayaron que es comprensible que se sienta frustrado por las críticas constantes y que se defienda de las acusaciones infundadas. La indirecta de Can Yaman generó opiniones divididas y demostró la complejidad de su relación con el público. Si bien algunos aplaudieron su sinceridad y su valentía para defenderse, otros criticaron su actitud y su falta de humildad. Ahora, para entender mejor el contexto, debemos recordar que Can Yaman no es ajeno a las polémicas. Ha tenido algunos roces con la prensa, ha sido objeto de rumores y ha sido criticado por su comportamiento en algunas ocasiones. Por lo tanto, esta declaración en el aeropuerto se puede interpretar como una especie de desahogo, como una forma de expresar sus sentimientos y de defenderse ante los ataques. Para comprender completamente la declaración de Can Yaman, es crucial considerar el contexto de su carrera y su vida personal. El actor ha estado involucrado en varias polémicas, ha tenido roces con la prensa y ha sido objeto de rumores y críticas por su comportamiento y sus decisiones. Estos antecedentes son esenciales para interpretar la declaración de Can Yaman como un desahogo. Es probable que el actor haya acumulado frustración y resentimiento por las críticas y el escrutinio constante al que ha sido sometido. La declaración en el aeropuerto, entonces, se puede entender como una forma de expresar sus sentimientos, de defenderse ante los ataques y de aclarar su postura ante el público. El contexto de la carrera de Can Yaman también incluye sus éxitos profesionales y su ascenso a la fama. Es importante recordar que, a pesar de los desafíos, el actor ha logrado grandes cosas y ha sido reconocido por su talento y su trabajo. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta declaración? ¿Qué impacto tendrá en su carrera? ¿Y qué opinan los fans? Pues bien, el impacto, como era de esperarse, ha sido considerable. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de opiniones, de debates encendidos. Algunos fans han expresado su decepción, otros han mostrado su apoyo incondicional, y muchos simplemente se han quedado atónitos ante las palabras de Can. El impacto de la declaración de Can Yaman ha sido significativo, generando un revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las opiniones han sido diversas, reflejando la complejidad de la situación y la variedad de perspectivas. Algunos de sus fans, sintiéndose decepcionados por sus palabras, han expresado su desaprobación y han cuestionado su actitud. Otros, en cambio, han mostrado su apoyo incondicional, defendiendo su derecho a expresar sus sentimientos y respaldando su trayectoria profesional. Muchos simplemente se han quedado atónitos ante las palabras de Can Yaman, sorprendidos por su sinceridad y su franqueza. La declaración ha generado un debate intenso, dividiendo a los seguidores y a los críticos, y obligando a reflexionar sobre la relación entre las celebridades y el público. En cuanto a su carrera, es probable que esta declaración tenga consecuencias tanto positivas como negativas. Por un lado, puede generar más interés en su persona, ya que ha demostrado ser un hombre que no tiene miedo de decir lo que piensa. Por otro lado, puede alejar a algunos fans que no estén de acuerdo con sus opiniones o que se sientan decepcionados por sus palabras. Las consecuencias en la carrera de Can Yaman podrían ser mixtas, como suele suceder con este tipo de declaraciones. Por un lado, al mostrarse sincero y franco, puede generar un mayor interés en su persona y atraer a nuevos seguidores que aprecien su autenticidad. También podría fortalecer la conexión con aquellos fans que ya lo apoyan y que se identifican con sus sentimientos. Por otro lado, es posible que algunos seguidores se sientan decepcionados por sus opiniones o por la forma en que ha expresado sus sentimientos, lo que podría afectar negativamente su imagen pública y alejar a algunos fans. Es importante destacar que el impacto de la declaración dependerá de cómo Can Yaman maneje la situación en el futuro y de cómo sus seguidores y el público en general interpreten sus palabras. Es importante recordar que Can Yaman es un ser humano, con sus virtudes y sus defectos. No es perfecto y tiene derecho a expresar sus sentimientos y a defenderse ante los ataques. Es cierto que la fama implica una gran responsabilidad, pero también es cierto que los famosos tienen derecho a su privacidad y a su bienestar emocional. Es fundamental recordar que Can Yaman, como cualquier otra persona, es un ser humano con sus virtudes y defectos. Tiene derecho a expresar sus sentimientos, incluso si estos no son los que el público espera escuchar de una celebridad.
Es cierto que la fama implica una gran responsabilidad, pero también es cierto que las figuras públicas tienen derecho a su privacidad y a su bienestar emocional. Es importante ser empáticos y comprensivos con las celebridades, reconociendo que también enfrentan desafíos y presiones en su vida personal. ¿Y qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues creo que lo más importante es reflexionar sobre la fama, sobre la presión mediática y sobre la necesidad de ser empáticos con las personas que viven bajo el escrutinio público. Debemos recordar que detrás de cada estrella hay una persona, con sus miedos, sus inseguridades y sus luchas. La declaración de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes. Primero, sobre la fama y sus complejidades, reconociendo que puede ser una carga y que conlleva una serie de presiones y desafíos. Segundo, sobre la presión mediática y la importancia de proteger el bienestar emocional de las celebridades. Es necesario ser empáticos y comprensivos, reconociendo que las figuras públicas también son seres humanos con sus propias luchas y vulnerabilidades. Tercero, sobre la necesidad de recordar que detrás de cada estrella hay una persona, con sus miedos, sus inseguridades y sus luchas. Debemos evitar juzgar y criticar sin conocer la historia completa y sin considerar las circunstancias. En resumen, la declaración de Can Yaman en el aeropuerto fue un bombazo que sacudió el mundo del espectáculo. Se abrió en canal, habló de la fama, de la presión mediática, de sus proyectos y de las críticas. Generó un debate intenso en las redes sociales y dejó a todos con la boca abierta. En conclusión, la declaración de Can Yaman fue un evento significativo que generó un gran impacto en el mundo del espectáculo. El actor se abrió en canal, hablando sobre la fama, la presión mediática, sus proyectos y las críticas que ha recibido. Esta franqueza generó un debate intenso en las redes sociales, dividiendo a sus seguidores y a sus críticos. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan disfrutado de la información. ¿Qué les pareció la declaración de Can Yaman? ¿Están de acuerdo con lo que dijo? ¿Creen que hizo bien en expresarse de esa manera? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque siempre hay mucho más chisme y análisis por hacer. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y cuídense mucho. Chao, chao.